Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz, listos para comenzar la lección número 2, titulada El gran plan cristocéntrico de Dios. ¿Qué nos tiene la lección para esta semana? Algo muy importante, cómo nosotros debemos mantener un espíritu de gratitud, de agradecimiento, es lo que nos dice el apóstol Pablo. Dios nos ha dado tantas bendiciones en Cristo Jesús que nos valora y nos considera como su herencia. Somos herencia de Dios y aquí el Espíritu Santo se manifiesta de una manera maravillosa y poderosa, sellándonos, manifestando de que nosotros somos parte del plan de Dios desde antes de la creación del mundo y que ahora estamos preparándonos para formar parte de los redimidos, de aquellos que se salvarán por la gracia misericordiosa del Señor, como su redención, poniendo sobre nosotros su perdón maravilloso, porque todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su Señor alcanzarán la salvación. Así que todos los dones, todas las gratitudes, las bendiciones de Dios están a nuestro alcance y eso es lo que veremos en el estudio de esta lección. Muy bien, ahora vamos a tener con nosotros el versículo de memoria en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. La palabra de Dios dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que nos bendice con toda bendición espiritual. Y esta bendición va a todos aquellos que tienen ese deseo de estudiar, de conocer, de aceptar al Señor como su Salvador personal. Por eso desde aquí les deseamos una bendición para cada uno de ustedes. Compartan este video, a todos los que se han suscrito, a todos los que están compartiendo, que el Señor les bendiga y que podamos continuar realizando esta labor maravillosa de predicar el Evangelio a todo el mundo, en todos los rincones de la tierra, para que las personas estén preparándose para cuando Cristo venga. Así que la bendición de Dios está a nuestro alcance. Pablo nos dice que nosotros debemos manifestar gratitud. ¿Gratitud por qué? Porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Nosotros estamos revestidos de un manto de bendición y entonces de nosotros debe emanar gratitud, gratitud por todo lo que el Señor hace. Todos los días, cada momento, cada instante, la manifestación de Dios se manifiesta. A veces ni cuenta nos damos cómo el Señor nos está cuidando, nos está protegiendo, bendice a nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra salud. Todo necesita ser reconocido de nuestra parte a Dios con un espíritu de gratitud. Y eso es también lo que la Biblia nos dice, ¿no? Dios es un Dios de amor. Dios no solamente es un Dios que creó las cosas y las dejó allí, que vayan avanzando por sí solas. No, Dios las sustenta también. Y como Dios es un Dios de amor, creador y sustentador, quiere que cada uno de nosotros rescatemos todas las verdades y las bondades de Dios y que nosotros las valoremos a tal punto que digamos, gracias Señor. Y ese espíritu de gratitud, de agradecimiento que aflora de un corazón que ha recibido de Dios sus bendiciones, es un corazón que tiene el Espíritu Santo, que está dispuesto pues a reconocer a Dios como su Señor y Salvador. Tú, mi querido amigo y hermano, ¿te consideras un elegido de Dios? ¿Te consideras aceptado por Dios? En este mundo, Satanás quiere que nosotros nos sintamos los más miserables. Satanás quiere que nosotros estemos alejados de Dios. Y de esa manera, nuestra autoestima decae, nos sentimos miserables, nos sentimos pecadores, nos sentimos culpables y no sentimos deseo de cambiar, ni menos de acercarnos a Dios. Por esta razón es importante que nosotros abramos nuestro corazón a Dios. Dejemos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida. Y ese va a ser el regalo más grande que podamos recibir de Dios, su bendición. Entonces,
Las bendiciones son los dones espirituales, esos regalos espirituales que Dios está dispuesto a darnos. Y estos regalos espirituales vienen como consecuencia de haber recibido en nuestra vida el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien pone en nuestra vida esos dones espirituales, los frutos del Espíritu. Y entonces hay un cambio, hay una manifestación que el Espíritu comienza a realizar de transformar nuestro viejo hombre en una nueva criatura. Somos ahora aceptados por Dios, siempre lo hemos sido, pero ahora porque nosotros estamos dejando el mundo y aceptando a Cristo. Y ese llamado que Dios ha hecho a sus hijos, entonces ahora es valorado porque nosotros estamos permitiéndole a Él entrar en nuestra vida, dirigir nuestra vida y transformarla. ¿Cómo nos ve Dios? Como sus hijos. Y nos ve como Cristo quiere que Dios nos vea, como sus criaturas, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y determinó que seamos sus hijos santos y sin culpa en su presencia, pero esto se logra a través de Cristo. En nosotros no hay nada bueno. En pecado hemos sido concebidos. Nuestra vida es una vida pecaminosa, pero en Cristo nosotros podemos ser aceptos delante del Padre. El Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, se presenta delante de nosotros como nuestro sustituto, ¿no? Él entra en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro abogado, porque Él es nuestro mediador, nuestro intercesor. Así que en Cristo nosotros somos salvos, somos aceptados delante de Dios. Em, Cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos entrar hasta su presencia, hasta la presencia de Dios en Cristo. Miren lo que nos dice aquí en el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 3. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estos lugares celestiales a los cuales se refiere el libro de Efesios, que a propósito es el único libro donde se mencionan en varias oportunidades en los lugares celestiales, es donde está la presencia de Dios, es donde mora Dios, es la ubicación de los poderes celestiales, es el lugar de exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Y allí podemos nosotros llegar por medio de Cristo. El Señor Jesucristo intercede por nosotros en la presencia del Padre, en esos lugares celestiales, en esas moradas celestiales. Así que los lugares celestiales en la tierra, perdón, en el cielo, apuntan a la morada de Dios. Los lugares celestiales, ¿no? Es el lugar donde se manifiesta el poder de Dios, la diestra de Dios. Y aunque los lugares celestiales se han convertido en un lugar de bendición para los creyentes, todavía son el lugar del conflicto entre los poderes malignos que disputan el señorío de Cristo, porque estamos en un conflicto espiritual, ¿no? Los poderes malignos están en pugna, están en conflicto contra los poderes benignos. La lucha que tenemos no es lucha de carne y sangre, sino es una lucha contra las tinieblas, contra los poderes malignos. Y en esta lucha que nos enfrascamos, nosotros tenemos que aferrarnos de la mano poderosa de Dios a través de Cristo Jesús, quien por medio de su Espíritu nos llena de todas las bendiciones espirituales. Y así, como llamados de Dios, somos elegidos y aceptados a través de Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro medio de acercarnos a Dios si no es a través de Cristo. Ya Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo es el camino, tenemos que ir a través de Él a la presencia del Padre. Cuando Jesucristo murió en la cruz, simbólicamente con una mano se extendía hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Y en esa cruz, Él simbólicamente estaba siendo el puente. De esta mano se agarraba del hombre y de esta mano se agarraba de Dios. Y entonces unía al hombre pecador con el Dios Santo.
porque Cristo es el medio, el camino, el vínculo, el nexo. A través de Él nosotros podemos acercarnos al Padre con toda confianza. Ese es el misterio de la salvación, el misterio de la justificación por la fe, que en Cristo somos declarados justos y sin pecados. Qué hermoso es saber que en Cristo podemos ser perdonados completamente de los pecados. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo es posible, pueden decir algunos, que podamos ser santos y sin mancha delante de Él si hemos nacido en pecado, si nos han concebido en pecado en este mundo con tendencias e inclinaciones al mal? ¿Por qué? Porque dice nuestro Señor Jesucristo que cuando nosotros nos entregamos a Él, el Espíritu Santo en nosotros no nos permite pecar. O sea, nuestra naturaleza comienza a transformarse. Ahora somos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía y nos conduce a una vida santa, a una vida sin mancha. Ya no tenemos deseo de pecar, pero tenemos que estar en esa conexión. Porque el pecado, dice Isaías, es separarnos de Dios. Y cuando nos separamos de Dios, entonces al alejarnos de la santidad nos acercamos a las tinieblas, al pecado, a la oscuridad, y estamos contaminándonos y manchándonos. Y eso nos lleva a escondernos de Dios, porque ese es el pecado. Lo que el pecado hace es alejarnos de Dios, hacernos miserables delante de Dios. Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que podamos alcanzar la vida eterna, para que podamos alcanzar la salvación. No perdamos esta salvación tan grande. Y todo esto se logra, ¿no?, gracias a los méritos de Jesucristo. Jesucristo, viendo que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y que nosotros hacíamos lo malo, ¿no?, lo que Satanás pone en nuestra mente, porque hemos nacido en un mundo como hijos del diablo, esclavizados por Satanás, esclavizados por el pecado, entonces necesitábamos un rescate. Y ese rescate se hizo posible gracias a la obra maravillosa de Cristo, planificado como un misterio, ¿no?, como algo que estaba ya desde los confines, ¿no?, desde los principios, inicios, antes de la fundación del mundo ya estaba planificado cómo rescatar al hombre en caso cayera. Y ahora Pablo celebra estas dos nuevas bendiciones de la gracia de Dios a través de Jesucristo para los creyentes, que son la redención y el perdón. Y aquí nos manifiesta en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, tenemos redención. Esta palabra redención originalmente indicaba la compra de la libertad de un esclavo, ¿no?, o pagar para liberar a un cautivo. Así que en la antigüedad, cuando existía la esclavitud, habían personas que sentían compasión por aquellos que estaban siendo vendidos como esclavos. Y algunos ahorraban dinero y con ese dinero iban y compraban al esclavo. Y ese esclavo decía, por las puras me está comprando, por gusto está gastando su dinero. Yo no le voy a hacer caso, no le voy a obedecer. Decía, bueno, ahora eres mío, nos vamos. Se lo llevaba y una vez que se lo llevaba decía, te voy a quitar las cadenas, eres libre, puedes irte. Y el otro decía, pero ¿dónde me voy a ir? Está bromeándome. No, te he comprado, he ahorrado, tengo este dinero porque no quiero verte esclavo. Quiero que ahora seas libre. Y entonces lo liberaba, pero aquel esclavo no sabía para dónde ir. No conocía a nadie. Lo único que había hecho toda su vida es ser esclavo. Entonces ahora le dice, mira, permíteme ir contigo. No, pero ya estás libre. Sí, pero quiero ir contigo. Quiero servirte. Pero no porque tú me has comprado, porque soy tu esclavo, sino porque quiero reconocer lo que tú has hecho. Quiero ser un esclavo diferente, un esclavo que sirve por amor. Entonces, esa figura se ha tomado para que el apóstol Pablo nos ilustre
lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿no? Estamos esclavos del pecado, ahora el Señor con su sangre nos ha comprado, ¿no? Nos ha comprado para que podamos nosotros ser libres de la esclavitud del pecado. Y ahora podamos nosotros servirle a Jesús. Podamos ahora nosotros entregarle nuestra vida a Jesús. No es que el Señor Jesucristo le ha pagado a Satanás, no le debe nada a Satanás, sino es una ilustración, una metáfora de cómo el Señor Jesucristo ha hecho una compra, ¿no? Él ha comprado con un precio muy alto, con su propia vida, con su propia sangre, con su sacrificio tremendo, para que ahora nosotros podamos tener libertad y podamos acercarnos a Él y servirle por amor. Así que la idea de la redención también celebra la generosidad, la misericordiosa obra de Dios al pagar el alto precio por nuestra libertad. Ser redimidos es ser tratados como una persona, ya no como un objeto, ya no como un esclavo que es llevado de aquí para allá, es ahora ciudadanos del reino de los cielos, ya no más un esclavo miserable en esta tierra de pecado. Y al hacer esta obra de la redención y de perdón por medio de Jesucristo, Dios actúa en nuestro favor como un Padre generoso. Y las riquezas de su gracia nos prodigan abundantemente de amor. Porque eso es lo que es Dios. Dios es amor. Todo lo que hace Dios lo hace en base al amor. Dios nos rescata por amor, Dios nos creó por amor, Dios nos salva por amor, nos redime por amor y una vez vendrá por segunda vez para rescatarnos y liberarnos del poder del pecado, de la presencia del pecado y de todo que el pecado ha estado realizando con la finalidad de destruirnos. Así que hay un perdón para todos aquellos que se acercan confiadamente a Jesús. Ese perdón no cuesta nada, solamente hay que pedirlo, está a nuestra disposición. La redención es gratuita. Cristo pagó el precio, pero para nosotros es gratuita. No tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer esfuerzos, ni méritos, ni sacrificios, no tenemos que hacer nada. Cristo lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo con un corazón agradecido, aceptarlo con esa disposición de decirle, Señor, ahora tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, confío en ti y quiero servirte. Ese gran plan de salvación es el plan cristocéntrico de Dios, que todo a su debido tiempo va a ocurrir de acuerdo a lo que Dios ha planificado, porque Dios tiene todo planificado. Dios no hace las cosas de manera improvisada. A Dios no le fallan los cálculos. Dios ha hecho todas las cosas de tal manera que cuando llegue el tiempo indicado, entonces va a reunir todas las cosas en Cristo. Y Pablo utiliza tres etiquetas para el plan de salvación. Primero, el plan que había mantenido en secreto, ese misterio, ¿no? Que ahora comienza a revelarlo. Y en segundo lugar, que había decidido realizar, o sea que estaba en los planes de Dios hacerlo. En su mente Dios tenía calculado qué hacer para salvar al hombre. Y también su plan para cuando llegue el momento preciso, porque Dios tiene todo planificado, porque Dios lo tiene todo ya calculado. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Unir todas las cosas, todas las partes en Cristo Jesús. Y como vemos, el apóstol Pablo presenta el mensaje a los efesios de un Cristo salvador, de un Cristo que redime, que perdona. Así que el centro de todo el mensaje, de toda la predicación, es Cristo. Aunque pudiesen venir, dice, un ángel, un predicador poderoso y presentar un mensaje diferente a este, sea anatema. ¿Cuál es el mensaje central de Pablo? Cristo. Y si nosotros exaltamos a Cristo, presentamos a Cristo, entonces estamos en el camino correcto. Y este plan cristocéntrico se elaboró antes de la creación del mundo y abarca todo el tiempo, el espacio. Y Pablo anuncia la unidad en Cristo como la gran meta divina para este universo. Qué hermoso. Qué hermoso saber que Dios tiene todo planificado a través de Cristo. Efesios 1:22. ¿Qué nos dice Efesios 1:22? Dice,
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo se metió en Cristo. Y la iglesia cumple la función, la misión salvífica, mientras estamos en esta tierra a través del poder del Espíritu Santo. Ahora, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Qué hermoso. Aun cuando estábamos muertos en el pecado, el Señor nos dio vida en Cristo. Ahora hemos sido rescatados, hemos sido restaurados y ahora podemos alcanzar la vida eterna por gracia en Cristo Jesús. El plan de salvación, hermanos, amigos, está en marcha. No se ha detenido. El gobierno divisor de Satanás terminará. Un día el Señor le pondrá fin y hasta ahí nomás llegará. Dios nos llama a la unidad. Efesios capítulo 4 nos dice, Dios quiere que seamos un cuerpo. Dios quiere que seamos un todo y estemos unidos. Y quiere que nosotros fomentemos la solidaridad, el amor unos por otros, que amemos a nuestro prójimo, que vemos, que sintamos lo que ellos están sintiendo, que esa empatía se manifieste en la iglesia como un ejército unido, participando con vigor en la lucha por la paz en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos realizando esto? ¿Estamos cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ser una iglesia que fomente la paz, que predique la unidad, que sea misericordiosa y que sienta lo que está sucediendo con aquellos que están sufriendo? Nuestra iglesia debe ser cristocéntrica. O sea, nosotros debemos vivir como Cristo, predicar como Cristo, pero también llevar el Evangelio de Cristo a todos aquellos que no lo conocen. Cuando comencemos a hacer esta obra, entonces vamos a ver el ataque de Satanás de manera directa contra nosotros. Tal vez estamos adormecidos en este mundo y no hemos despertado, no hemos visto la necesidad de nuestro prójimo, de nuestra comunidad, no estamos cumpliendo con el plan de salvación tal como el Señor nos lo ha indicado. Y si nosotros no hacemos esta obra, entonces ¿quién la va a hacer? Entonces el Señor nos llama a tener una vida que glorifique su nombre, una vida de alabanza. Vamos a ver aquí Efesios capítulo 1 ahora, versículo 11 y 12. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Los fieles creyentes de Éfeso parecen haber perdido su visión como cristianos. Han desmayado, se han desanimado. Y en consonancia con lo anunciado y presentado anteriormente, Pablo ahora desea volver a reforzar su identidad como cristianos. Quiere decirles, tenemos una herencia maravillosa. No podemos dejar de lado las bondades de Dios, todo lo que el Señor está haciendo para que tú y yo seamos salvos. No podemos dejar de lado la herencia maravillosa del Señor. Tú tienes una herencia en los cielos nuevos y la tierra nueva, pero también nosotros somos herederos de las cosas que Dios ha ido a preparar. Miren lo que nos dice aquí también Efesios capítulo 1, versículo 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que según Pablo, en virtud de la muerte de Jesús, los cristianos han recibido una herencia de parte de Dios y se han convertido en una herencia para Dios. Dice aquí las arras, que significa la garantía. El Espíritu Santo es la garantía. Se nos ha dado a nosotros como garantía, como anticipo. Así que nosotros ya tenemos parte de la salvación. Ya podemos comenzar a disfrutar en esta tierra la salvación. ¿Cómo? Que nuestro hogar sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Que el Espíritu Santo nos manifieste, nos muestre, nos permita gozar de esa paz, de esa bonanza, de esa bendición, de tenerlo en nuestra vida.
de que nos transforme, de que seamos diferentes. Podemos comenzar ya, pero todavía. Ya estamos disfrutando la salvación, aunque todavía no llega. Falta poco. El que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo está a las puertas. Cristo está pronto a venir. Pero aquí, mientras todavía estamos en esta tierra, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el Señor nos pide que nos aferremos poderosamente de sus promesas, que pidamos que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones, que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos transforme, quien haga producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En Él tuvimos herencia, siendo predestinados. O sea, el Señor nos ha predestinado a todos para la salvación. Quisiera que todos seamos salvos, pero no todos vamos a aceptar la salvación. Y al no aceptar la salvación, estoy perdiendo ese regalo maravilloso de la vida eterna. No es que tú estás predestinado para salvarte y el otro para perderse, no, es mi decisión. Yo decido si salvo o me pierdo. Mi decisión respeta a Dios. Dios respeta lo que yo voy a decidir. Y esa decisión está en función a mi dependencia de Dios, a mi entrega a Cristo, a que yo me deje guiar y usar por el Espíritu Santo. Así que está en nosotros seguir al Señor y alcanzar la salvación. Pablo desea que los creyentes conozcan su valor para con Dios. No solo poseen una herencia de Dios, sino además son la herencia de Dios. Somos la herencia de Dios. Somos lo más valioso de Dios. Vamos a ser salvos y vamos a ser las primicias. Aquellos que estuvieron en el pecado, pero que ahora han sido transformados, glorificados, y que el Señor nos va a presentar como los triunfadores sobre el pecado, con el poder de Cristo, con la bendición de Dios y alcanzando el éxito, la victoria por medio de Cristo Jesús. Así que mis queridos amigos, no nos desanimemos. Recordemos que el Señor para todo esto nos da algo que solamente lo tiene aquel que acepta a Jesús como su Señor, y es el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el Espíritu Santo nos sella, nos pone esa marca, ¿no? Así como antiguamente cuando se escribía una carta y luego la cerraban, ponían allí una cera y ponían un sello. Eso manifestaba que aquel documento tenía un valor importantísimo por el sello que se había puesto allí. Ahora, el Señor nos pone el sello de su Espíritu Santo a todos aquellos que aceptamos a Jesucristo. Versículo 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que el Espíritu Santo se manifiesta aquí con dos características o dos manifestaciones. Primero, como un sello. Nos dice que aquí esta primera mención que se hace de sello indica que el Espíritu Santo cumple esa función de sello. Identifica a la presencia de un sellado, ¿no? Aquel que en el momento de su conversión se entrega al Señor. Y ahora el Espíritu Santo pone su sello, su marca, ¿no? Esa manifestación para autenticar su aceptación, su entrega al Señor. Así como antiguamente, ¿no? Autenticaba leyes y acuerdos y transacciones, ahora también el Señor dice, he impreso mi sello porque esta es mi propiedad. Y el Señor nos da su protección. El Señor nos da su compañía permanente. La presencia del Espíritu Santo en la vida de aquellos creyentes que han sido sellados y marcados como pertenecientes a Dios, se transmite pues la presencia de Él para cuidarlos y protegerlos y acompañarlos permanentemente. Pablo indica claramente que cuando alguien le da su vida a Jesús,
y cree en Él, el Espíritu Santo lo sella. Y a ese creyente en Cristo lo marca, lo sella para el día de la redención. Qué maravilloso. Tenemos nosotros que dejarnos sellar, que dejarnos guiar, que dejarnos conducir. Mis queridos hermanos, ese sello no significa que salvo una vez, salvo para siempre. No, significa que ahora que he recibido el Espíritu Santo, debo buscar que mantenerlo en mi vida. Y eso se logra a través de una vida devocional. El estudio de la Biblia, la oración, el asistir a la iglesia, el compartir el evangelio, el para practicar las manifestaciones, ¿no?, de nuestra fe, aquellas disciplinas espirituales, ¿no?, el ayuno, la vigilia y todas aquellas cosas que nos ayuden a crecer, a madurar, a ser fuertes en la fe, es lo más importante que tenemos que poner en práctica. Y la segunda imagen es las arras, ¿no? La garantía. El Espíritu Santo es la garantía. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, que señala hacia el momento de la herencia cuando será entregada en su totalidad. Mis queridos amigos y hermanos, así como cuando usted va a comprar algo y da una cuota inicial y luego paga ciertas cuotas posteriores, así también el Señor, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, el Espíritu Santo viene como esa cuota inicial, viene como un down payment, en donde nosotros recibimos ya un adelanto de lo que será el cielo, esa bendición. La entrañable presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es un anticipo de la herencia de la salvación y de la redención que disfrutaremos cuando Cristo se manifieste por segunda vez en las nubes de los cielos para recibir la herencia final, aquellos que serán redimidos. Así que la decisión de vida divina de adoptarnos como sus hijos es una decisión de Dios. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos, que dejemos el mundo, que dejemos a Satanás para que podamos ir a Él. También nos dice que ahora somos, por ahora, somos sus hijos adoptivos, hasta cuando Él venga y seamos sus hijos definitivos. Porque hay muchos que se acercan al Señor y luego se alejan, luego le dan la espalda y vuelven a su padre el diablo, dice Jesús en Juan capítulo 8, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Pero una vez que nosotros dejamos el mundo y seguimos a Cristo, somos hijos de Dios. Y por ahora somos hijos adoptivos, hasta que cuando Cristo venga y seamos realmente puestos en el nivel de hijos de Dios. Ahora formamos parte de ese ejército que es la iglesia. Cristo es quien nos lidera, Cristo es el que está al frente de nosotros. Y mientras nosotros nos pongamos en las manos de Dios, estaremos avanzando, desarrollándonos y creciéndonos. Elena de White en El Camino a Cristo dice, en el don incomparable de su Hijo, Dios ha rodeado al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula alrededor del globo. Todos los que elijan respirar esa atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Respiremos de ese ambiente, como el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, animándoles a que no se desanimen, que no desmayen, así también el Señor a nosotros nos dice, no desmayen, sigan adelante, crezcan en Cristo, sean fuertes, permanezcan como hijos fieles hasta el día de la herencia final. Que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana.